Bueno, hermanos, el título de hoy habla sobre la predicación. Joven predica. Y cuando hablamos de jóvenes, no solamente estamos refiriéndonos a los jóvenes, a los que van de 18 a 50, sino a todos los que pasan los 50 también, de 50 a 60, de 60 a 80. Todos estamos jóvenes, porque en la Gran Canaán no va a haber vejez. Todos vamos a ser jóvenes. Así que todos estamos llamados a la predicación de este hermoso evangelio. Cuando hablamos de predicación, tenemos que tener en cuenta que Dios da talentos de diferentes formas, a través del canto, a través de la oración, a través de la predicación. Todos somos llamados de una u otra forma. Y cuando hablamos también de predicación, tenemos que tener en cuenta ¿qué cosa? Las personas a quienes vamos a ir a predicar. Pero esas personas tienen otros conceptos, otras formas de vida. Por ejemplo, aquí en el sur de Miami, en el sur de la Florida, Miami, ¿verdad? ¿Cuántas culturas hay? Un montón. Compartimos la mayoría de cultura hispana, también hay cultura asiática, hay diferentes partes del globo terráqueo, pero la mayoría es hispana. Sin embargo, dentro de esta mayoría hispana hay subdivisiones, porque también cada uno tiene, o una subdivisión tiene otra cultura. Y según esa cultura, dentro de una cultura que se comparte, ¿qué hay en común en una cultura? Tradiciones, lenguaje. ¿Qué más? Sí, costumbres. ¿Qué más se comparte dentro de una cultura? Comida. Ajá, culturas, tradiciones. Ropa. Música. Bailes. Formas de hablar, acentos diferentes. Folclores. Y otra cosa que no me han dicho. Hay algo que hace parte de la cultura, que identifica también una comunidad. Religión. Fuera de la zona. ¿Quién dijo religión? Yo. Ah, qué inteligente ese muchacho. Sí, religión. Precisamente, la religión es parte de ciertas culturas y casi siempre predomina más una religión que otra religión. Cuando estamos conociendo diferentes personas aquí en el sur de la Florida, cuando salimos a hacer la obra misionera, ¿cómo debemos salir a predicar? ¿Cuál debe ser nuestra actitud si sabemos que cada cultura comparte cosas diferentes? Una comida diferente, una cultura, una ropa diferente, tradiciones, música y también una religión en común, diferente a la que nosotros ejercemos en casa. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando salimos a predicar el evangelio frente a culturas que no comparten lo mismo que nosotros? ¿Cuál es la actitud? Respeto. Excelente. ¿Qué otra actitud debemos de tener frente a otras culturas? Humildad, ¿verdad? Consideración, porque no podemos llegar imponiendo. Ah, hermano, el sábado es el día del Señor, venga ya con nosotros, venga a la iglesia, que nosotros somos los únicos que nos vamos a salvar. ¿Así debemos llegar? No, porque lo primero que van a hacer, van a decir, no, váyanse de aquí, no. Y en la medida en que uno más impone, más resistencia encuentra. Háganlo con los hijos y verán. Entre más usted les dice no, ellos dicen sí. Porque el ser humano tiene una tendencia muchas veces a llevar la contraria, ¿verdad? Por causa del pecado. Porque dentro del reino de Dios es la obediencia. Pero por causa del pecado, el ser humano tiende a tener resistencia. Y esa resistencia la vemos todos los días en nuestro diario vivir. No solamente en familia, sino también con las diferentes personas que habitan en el sur de la Florida y en el mundo entero. Por eso es importante, hermanos, que tengamos en cuenta de dónde venimos, cuáles son nuestras costumbres, cuáles son nuestras culturas y quiénes son las personas que están alrededor de nuestra comunidad. Hay que tener tacto, hay que tener un poco de humildad cuando nos referimos con ellos. ¿Es fácil decidir en casa? Muchas veces no. Entonces imagínense cuánto más difícil es tomar una decisión aquí nomás, donde hay muchas personas con diferentes backgrounds, con diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes culturas, diferentes idiosincrasias. Pero aquí vayamos rápidamente, porque el tiempo se nos acorta, vayamos al libro de Hechos,
Vamos a ver en Hechos el capítulo 10. Quiero que se detengan en el capítulo 10, porque vamos a conocer algo interesante. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros somos, por ser adventistas del séptimo día, somos los únicos que nos vamos a salvar, y pensamos muchas veces que como nosotros no hay nadie más y que somos los únicos que tenemos la razón. ¿Pasa o no pasa? Claro que pasa. Muchas veces, si aún no más en nuestra propia cultura, los colombianos dicen, no, es que los colombianos somos los que mejor vestimos. Dicen los cubanos, no, los cubanos somos los más inteligentes. Los argentinos también dicen, nosotros somos los reyes del mundo. Bueno, si nos damos cuenta, cada cultura y cada persona quiere tener la verdad, la razón. Pero aquí nos damos cuenta en Hechos capítulo 10 que en diferentes formas y en diferentes religiones hay gente que va a ser el pueblo de Dios. Amén. Le vayamos a Hechos capítulo 10 y leamos en el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía italiana, piadoso, que veneraba a Dios con toda su casa, daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué nos da a entender? Que hay gente que afuera, que no son adventistas del séptimo día, hay gente que afuera ha escuchado también el llamado de Dios, gente respetuosa de Dios. ¿Qué es lo que decía? Que veneraba a Dios, daba limosnas y que con toda su casa respetaban a Jehová. Muchas veces nosotros pensamos, no, es que solamente los adventistas somos los que tenemos las mejores familias, aquí es donde está la mejor doctrina, la mejor ideología, pero se nos olvida que afuera también hay pueblo de Dios, esperando a conocer la gran verdad. Así que Cornelio era un hombre respetuoso de las cosas del Señor. Este vio, en versículo 3 dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día de la tercera tarde, que un ángel de Dios entraba en su cuarto y le decía, Cornelio. Él lo miró fijamente y espantado preguntó, ¿qué quieres, Señor? El ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han subido como un memorial ante Dios. ¿Escucha Dios solamente a los adventistas del séptimo día? No. Dios también escucha y hace milagros en las personas que están afuera. Sí. ¿Verdad? Sigamos, pero es interesante porque a medida que leemos este capítulo nos vamos a dar cuenta que aún Pedro, que había visto tantas veces a Jesús hablar y sanar a los paralíticos, andaba con los fornicarios, estaba con las prostitutas, estaba con los alcohólicos, aún ellos que habían visto que Jesucristo no hacía excepción de personas, aún ellos creían que el reino solamente era para ellos. Y nos vamos a dar dando cuenta por qué. En el capítulo 10, versículo 9, al día siguiente, cuando ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta. Sintió hambre y quiso comer. Y mientras le preparaban algo, le vino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo como un gran lienzo, que atado por las 4 puntas bajaba hasta el suelo. En él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y una voz le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Pedro contestó, Señor, no, ninguna cosa profana e impura he comido jamás. Esto sucedió 3 veces en el versículo 16 y el lienzo fue subido al cielo. El mensaje que Dios le estaba mandando a Pedro no era que comiera de esos animales. Lo que le estaba dando a entender es que dentro del reino de Dios todos habíamos sido salvados por su sangre. Porque cuando él vio ese lienzo de reptiles, de cuadrúpedos, de animales, Jesucristo, Dios le dijo, no lo llames profano, porque a todo eso yo he limpiado. Así que, ¿qué nos quiere entender eso? ¿Que somos los adventistas los únicos que Jesucristo ha limpiado? No. Jesucristo con su sangre limpió a todas las personas. ¿Cuántas veces escuchamos de las palabras de nuestros hermanos referirse
de una mala forma acerca de una cultura o de otra. Muchas veces menospreciamos, decimos, oh, ese moreno, oh, ese amarillo, oh, ese indio, y se nos olvida que Jesucristo ha muerto por cada uno de nosotros. Amén. Ninguno aquí es más o es menor. El único que es mayor en cada uno de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, en el capítulo 10, en el versículo 20, el Espíritu le dijo a Pedro, mientras los hombres buscaban por él, los hombres que había buscado, ¿quién? Cornelio, ¿verdad? Levántate y ve con ellos sin vacilar, porque yo los envié. Entonces Pedro descendió a los hombres enviados por Cornelio y les dijo, yo soy el que buscáis, ¿por qué habéis venido? Ellos respondieron, en el 22, el centurión Cornelio, varón justo y respetuoso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación judía, ha recibido aviso de un santo ángel, de que vayas a su casa para que oiga tus palabras. Y miren lo más impresionante, cuando yo leí esta parte, yo dije, de verdad que ese debería ser el llamado que cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, debía poner en práctica. Cuando Cornelio se dio cuenta que Pedro le ha llegado a dar testimonio, ¿qué hizo Cornelio? Si ustedes lo ven en el versículo 24, en el 23 del mismo capítulo 10, entonces los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro fue con ellos acompañado por algunos hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, escuchen bien, habiendo reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio no solamente había aceptado el llamado de Dios, sino que había hecho otra cosa más. ¿Cuál era? Había reunido a su familia y a sus parientes. Él dijo, este evangelio, de este maná, no solamente yo me voy a alimentar, yo también quiero que este maná lo coman otras personas más. Y así hizo, trajo a sus parientes y a sus amigos. ¿Por qué? Porque la salvación debe empezar ¿dónde? En casa. Es cierto que debemos ir a predicar a otros lugares, pero nosotros, como personas que conocemos dentro de una familia la parte cristiana, el verdadero mensaje de amor, debemos de empezar por nuestros esposos, esposas, por nuestros hijos. ¿Cuántos aquí, tienen aquí a toda la familia, incluyendo tías, tíos, primos, primas, abuelos? ¿Cuántos aquí tienen a toda la familia aquí en la iglesia? Richard, bueno, gloria a Dios, ahora sigue con el vecindario. Ahora te toca seguir con la comunidad. Ya me conocen. Entonces, muévete a otro lugar porque la tarea no se ha acabado. Todos los días hay tarea. Así que si se dan cuenta, nuestra misión primordial, empecemos con los de casa. Porque aún en la casa todavía nos falta que muchas personas vengan. Que no se nos quede ese privilegio de poderle decir a los demás, Cristo te ama, ven, que aquí también este es tu hogar. Amén. Así que cuando Cornelio ve esta buena nueva, ¿verdad?, trae a toda su gente para que Pedro les predique. Y miren lo que pasa aquí. Vayamos al versículo 30, al 30 del mismo 10. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días a esta hora novena yo estaba en ayuno, orando en mi casa. De repente se presentó ante mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus limosnas han sido reconocidas ante Dios. Envía a Jope y haz venir a Simón, llamado Pedro, que posa en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Cuando él venga, te hablará. Enseguida envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado a decirnos. Es interesante que Pedro servía para el reino de Dios, pero aún Pedro contenía una cultura. ¿Cuál era la cultura de Pedro? Judía, excelente. Y dentro de los judíos había una ley que el judío no se podía acercar, ni hablar, ni visitar a un extranjero, ¿verdad? Tenaz. Pero el Espíritu Santo le tocó y le dijo, ve y busca
a Cornelio, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos movido por leyes humanas? No le hables a tal porque es un ilegal. Le enseñamos a nuestros niños, no te juntes con él porque es de otra raza y uno no sabe qué cosas te vaya a enseñar. No te juntes con el hispano, no te juntes con el latino, no te juntes con el peruano, con el colombiano, con el cubano. Nosotros muchas veces ponemos barreras que Cristo nunca enseñó. ¿Cuántas veces nos enseñamos a nuestros hijos ideologías que no están en la Biblia? Las barreras que el hombre pone, Cristo las sacudió con su sangre. Amén. Y esa es la cultura que todo su pueblo debe compartir, la cultura de Cristo, amén, la cultura cristiana. Pero en esta cultura no nos podemos quedar el hermano Juan David, Martica y yo. No, esta cultura es para que sea recorrida en donde, amén, en todas partes del mundo. ¿Qué dice la sierva de Dios? Que muchas veces pensamos que el ministerio de la predicación está hecha para los directores o para el que maneja la obra misionera en la iglesia, y no es así. Dice la sierva de Dios que cuando usted y yo aceptamos el bautizo, aceptamos el ofrecimiento de la salvación, Dios nos ha dado una orden en su reino y predicar el evangelio ¿a dónde? A toda nación. Así que este ministerio no solamente es del hermano Juan David, este ministerio es de todo aquel que decidió aceptar la sangre de Jesucristo. Ahora, hermanos, miren lo que dice Pedro. Después de que Pedro había estado con Jesucristo, ¿dónde? Viendo todos los milagros y sabiendo que Jesucristo no hacía excepción de personas. Ahora Pedro llega a esta conclusión en el capítulo 10, en el versículo 34. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: en verdad veo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que es fiel y obra rectamente de cualquier nación que sea. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, porque Dios no está mirando la raza, amén, Dios no está mirando el color, Dios no está mirando el grado de doctorado, si tiene doctorado, si no tiene. Dios está mirando ¿qué cosa? Un corazón, amén, un corazón sincero que se deje tocar, amén, que se deje usar para la honra y gloria de Dios. Amén. El deseo, a mí me fascina el deseo de toda la gente, porque ahí encuentro unas frases, una explicación tan hermosa que muchas veces yo digo: wow, extiende el conocimiento. Gloria a Dios porque ha tocado a profetas. Y una de las cosas que más me gusta es que la hermana de White dice que todas las personas, de una u otra forma, grandes o menores, estamos llamados a hacer la obra. Por ejemplo, el obrero desde la construcción está llamado a predicar a quienes, a sus amigos, ¿verdad? A los constructores, al arquitecto, al ingeniero, el enfermero, a los pacientes, a los colegas, ¿verdad? El médico, y en fin, si sigo en cada profesión, nos damos cuenta que todos, desde nuestro poco entendimiento o mucho entendimiento, Dios nos da Espíritu Santo para que hablemos del amor de Dios. Así que si usted muchas veces se siente que no tiene suficiente entendimiento, o que muchas veces usted siente: wow, no sé si yo puedo hablarle a esta persona, no se sienta mal, no se sienta triste. Pídele a Dios Espíritu Santo, que Dios pone las palabras, y cuando usted menos lo da cuenta, dice: wow, todo esto yo dije, gloria a Dios, porque Dios es el que hace la obra. Así que, hermanos, ya para concluir, nos damos cuenta que realmente Dios es un Dios bueno, es un Dios generoso, un Dios que nos ama, un Dios que no ve las apariencias, las formas. Los hombres queremos categorizar a los seres humanos en grupos, ¿Y qué dice Jesucristo? Que todos somos una raza humana. Él no habla de raza afrodescendiente, raza asiática, raza hispana, raza caucásica. Él habla de la raza humana. Así que es importante que nosotros nos quitemos la venda de los ojos y no categoricemos las personas. A las personas las llamamos por su nombre, porque Dios les dio nombre. Y todos somos llamados y todos somos amados por el Cordero.
que mis amados hermanos, me fascina mucho predicar y hablar de este gran amor, porque cuando nosotros nos comparamos, nos damos cuenta de quién somos nosotros, nos damos cuenta que nosotros no somos nada delante de Dios, pero recobramos forma por la gracia de su Espíritu amor. Quiero terminar con esta última oración como conclusión, que lo encontré en la palabra, en la página 776 del Deseo de toda la gente. Dice así, algo que me sorprendió acerca del amor de Dios. Dice: los primeros ofrecimientos de la misericordia de Dios debieran ser hechos a los homicidas del Salvador, a los que fueron engañados por los sacerdotes, y aún todavía se les podía dar una oportunidad de salvación a los sacerdotes y príncipes que habían condenado al Salvador. Fuerte, porque yo pensé que ellos ya se habían perdido. Yo llegué a pensar, yo decía, pero esta persona ya los mataron, ya lo condenaron, ellos no quisieron, ellos incluso hasta sobornaron a los soldados para que no hablaran de la resurrección de Jesucristo. Y luego Jesucristo les dice a ellos que vayan y prediquen a todo el mundo, y que aún los homicidas y los que lo habían condenado tienen oportunidad de salvación. ¡Wow! Un amor increíble. Aquí no hay ninguno santo, todos somos pecadores, ¿verdad? Y todos estamos llamados a que al arrepentimiento, porque mientras que haya vida, hay esperanza. Así que mis amados hermanos, démosle gracias a Dios que estamos aquí y no nos quedemos callados. Tenemos en la familia personas, estamos trabajando, estamos orando, tenemos mucha obra por hacer, aún en la casa de nosotros. Así que, hermanos, levantémonos cuando tengamos tiempo, hablemosles a las personas y démosle entender que antes de que se mueran tengan la oportunidad de bajar a las aguas bautismales. Así que, hermanos, oremos, terminemos con una oración. Amante Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, gracias, Señor, te damos por el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias, Señor, porque tu infinito amor, tu infinita misericordia nos ha dado vida, pero vida eterna. Oh Padre Santo, aquí hemos estado un grupo de tus hijos orando, alabándote, dándote la honra y la gloria que solamente tú te mereces. Padre, en este terminar ya de tu día sábado, quédate con nosotros y permite que en esta nueva semana cada uno de los que estemos aquí hablemos de tu amor a quienes lo necesitan, Señor. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos, no porque haya méritos en nosotros, sino por los méritos divinos que hay en Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hemos de apedrearla. Yo sabía eso, yo sabía que mi sentencia era la muerte. Empecé a sufrir y a esperar la primera piedra. En mi vida pasaron, en cuestiones de segundos, todos mis pecados. Me sentí miserable, me sentí poca cosa. Pero después me di cuenta que Jesús se agachó y empezó a escribir sobre la tierra. Los escribas y los fariseos estaban esperando una respuesta de Jesús. Y yo recuerdo unas palabras. Jesús les dijo: los que están aquí, los que se crean libres de pecado, tírenle a esta mujer la primera piedra. Yo estaba sufriendo, estaba temblando, estaba llorando, estaba nerviosa, porque yo sabía que me quedaba poco tiempo de vida. Pero después miro atentamente cómo empezaron desde los más adultos hasta los más jóvenes a tirar las piedras al piso. Parecía que sus conciencias los estaban escudriñando. Veo que ellos dan la vuelta y empiezan a irse. Me encontré sola con Jesús. Después, Jesús voltea a mirar para todo lugar y me dice:
están aquellos que te condenan. Yo sorprendida dije, Jesús, no veo a ninguno. Y ese hombre llamado Jesús me dijo, ni yo te condeno. Amén. Vete Y y no peques más. Amén. Desde ahí mi vida cambió. No volví más a pecar. Mi corazón, mi vida, mis fuerzas, mi testimonio le sirvieron a Jesús, aquel que hizo un cambio en mí.